Bienvenidos a nuestras redes sociales. Mi nombre es Carlos Fernando Salazar y somos CFS Investigaciones Estratégicas. Aquí encontrarás información relevante para preparar tus casos en defensas penales o representación de víctimas, por medio de charlas e información sobre la investigación y los servicios forenses que ofrecemos y también el análisis de riesgos y cumplimiento de tu organización. Sabemos de la importancia de una labor estratégica en asuntos de prevención, detección e investigación en asuntos judiciales. Así que estamos acá para ayudarte. Empecemos en 3, 2, 1. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Placer volverlos a saludar nuevamente en nuestro segundo en vivo. Mi nombre es Carlos Fernando Salazar. Para quienes no me conocen, soy el director de CFS Investigaciones Estratégicas. He sido investigador y auditor forense durante los últimos 30 años. Es un placer saludarlos. Esperemos que el día de hoy sea muy útil para todos y podamos escuchar a nuestros invitados, quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenida Dana Salgado, abogada penalista egresada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Procesal General con 10 años de experiencia en litigación y coordinación estratégica de procesos penales y administrativos. En su experiencia, Dana ha hecho parte del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, y actualmente se desempeña como abogada asociada de la firma Jesús Yepes y Abogados, firma en la cual ha participado en los últimos años en casos de connotación nacional. Buenas noches, Dana. Placer tenerte acá con nosotros. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches para todos. Un placer también mío para estar acá. Muchas gracias. También tenemos invitado a Daniel Eduardo Cardona, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma universidad, y su posgrado también en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, en temas relacionados con aspecto actual de la criminología, y tiene un máster iberoamericano en la Universidad de Salamanca en temas de compliance. Actualmente es consultor y litigante en Derecho Penal, ha sido fiscal especializado y fiscal delegado ante el Tribunal adscrito ante la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Bienvenido, Daniel. Un placer también tenerte acá con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Dana. Placer es mío. Placer de poder compartir con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias. También queremos presentarle a nuestro amigo Omar Borges, quien ha tenido un pequeño contratiempo con un tema de un vuelo y esperemos que pueda sumarse a esta conversación un poco más adelante. Omar Borges es abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha tenido durante su experiencia la oportunidad de ser fiscal local, fiscal seccional, en varias oportunidades, y se ha desarrollado su experiencia en la oficina de Jaime Granados Peña Asociados, y actualmente dirige su propio bufete, la oficina Borges Umaña Consultores. En algún momento se sumará a nuestra conversación. Entonces, después de esta presentación, queríamos como hablarles un poquito del tema que vamos a tratar el día de hoy, un tema muy interesante para todos nosotros, en particular para mí es una oportunidad de hablar de algo que durante muchos años he estado cerca, y lo digo porque en mi experiencia en la Fiscalía General de la Nación, antes del año 2001, tuve la oportunidad de pertenecer a una unidad especial del Plan Nacional de Capacitación que se venía desarrollando previo a la reforma constitucional del sistema penal acusatorio, y en esta unidad especial teníamos la oportunidad de trabajar en un modelo piloto que era el plan en el que en una unidad de fiscalías, de 4 fiscales seccionales en esa época, que dirigían los 4 despachos de ese grupo, se formaba por un fiscal especializado, un fiscal local, un asistente, un técnico y un investigador. Era el mundo ideal en esa época, el plan piloto,
y pues tuvo muy buenos resultados. Era una unidad anticorrupción modelo en la cual se comenzaron a desarrollar una serie de casos con gran celeridad y con un equipo robusto de investigadores, contadores, arquitectos, que facilitaba obviamente el trabajo de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál era la justificación de este tema y por qué se venía desarrollando desde esa época esos equipos de trabajo y esas metodologías de trabajo a través de lo que hoy se denomina programa metodológico y que en ese entonces se denominaba dibujo de ejecución? Básicamente era responder a una necesidad que tenía la institución sobre que el trabajo se realizaba de manera aislada entre el fiscal y los investigadores. Un fiscal desde su despacho emitía una orden un auto, una orden a policía judicial con unas actividades sin consultar o sin trabajar en equipo con quienes desarrollaban ese trabajo. La idea era un poco acercarlos para que con la experiencia del uno y con la experiencia del otro se pudiera hacer un programa metodológico más eficiente, que abarcara muchos aspectos, pero que permitiera que el desarrollo de la investigación llevara pues digamos, a la comprobación de los hechos o a la comprobación de la hipótesis de la fiscalía de manera eficiente y no se practicaran una cantidad de labores o se enfocaran en recoger algún tipo de evidencias que de pronto no fuera realmente conducente a conocer cuáles eran los hechos y cuáles eran los responsables del delito que se estaba investigando. Y sobre todo, dónde estaban las evidencias que pudieran soportar después esa teoría del caso de la fiscalía. Posteriormente, pues vino todo el tema de la reforma, la reforma en el anteproyecto o el acto legislativo número 003 de diciembre del 2002, en la cual se presentó al Congreso de la República por parte del fiscal general de entonces, en el año 2000, finalizando el año 2004, finalizando el año 2005, perdón, que se presentó ante el Congreso de la República por parte del fiscal general, acompañado de una comisión constitucional, el fiscal general doctor Luis Camilo Osorio. Desde esa época, pues se venía, digamos, de alguna manera perfeccionando el objeto de ese programa metodológico y cuál era, pues, obviamente su alcance. Finalmente fue aprobado y en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal está ya normado ese programa metodológico. Pero ¿qué es un poquito el programa metodológico? Y aquí comenzamos un poco nuestra dinámica y es que no es desde el punto de vista de lo que yo pude, con la experiencia propia y estando muy de cerca en este tema de la reforma, en este caso, en este punto específicamente, es poder ver que definitivamente lo que se trataba de dar era una herramienta a la Fiscalía para que de una manera interdisciplinaria se pudiera precisar en ese programa metodológico, pues programa metodológico, cuáles sean las actividades que se deberían de alguna manera desarrollar. Entonces, en ese momento se buscaba que fuera una herramienta de trabajo que buscara una utilidad y que resolviera unos problemas para la Fiscalía, y era la de despejar la incógnita de qué manera se había desarrollado el crimen que se estaba investigando, cuáles eran dónde hallar esas evidencias, dónde buscar esas evidencias útiles, ¿sí? Y por supuesto, con qué recursos y qué personas se contaba para desarrollarlas también. Y aquí poco para comenzar a hacer esta dinámica sería, de acuerdo con la experiencia que ustedes han tenido y que pudieron tener al momento que se implementó esta norma del programa metodológico, es cuál ha sido la percepción de ustedes, bien sea en su experiencia en la defensa o incluso en la fiscalía, con el caso de Daniel, cuál es la intención de ese programa metodológico, cuál debería ser el propósito de ese programa metodológico desde su nacimiento. En este momento, cuál sería, digamos, el aporte de ustedes desde su percepción, y doctora Dana, si le parece, comenzamos en este caso con usted. ¿Cuál cree que debería ser, cuál cree que es la intención de este programa metodológico que está en esa norma? Sí, yo, digamos, de la experiencia que he tenido como defensa, pero también en representación de las víctimas y en el acompañamiento continuo que he tenido con la Fiscalía, yo considero que el programa metodológico es como esa proyección del trabajo de investigación que va a realizar la Fiscalía. Esto es como ese sistema en virtud del cual la Fiscalía puede identificar, clasificar, priorizar, planear realmente cuáles van a ser esos actos investigativos que determinarán la existencia o no de una conducta punible,
la existencia o no de autores y partícipes y la existencia o no de elementos materiales probatorios. Tú hablabas del artículo 207, que realmente en la norma el artículo es perfecto. Mira que el artículo establece criterios de objetividad, criterios de control para poder entre la fiscalía y el investigador trabajar juntos para que de manera, digamos, concatenada entre ellos se pueda llegar a una decisión respecto de si se inicia o no un proceso penal. Yo creo que ese programa metodológico, ¿cómo se creó? Con ese objetivo de organizar desde el primer momento que llegaba una noticia criminal a la fiscalía, todo ese plan investigativo, todas esas actividades y trabajos investigativos, me parece perfecta. Ya, y sé que lo hablaremos después, es en la práctica qué ha pasado con ese plan metodológico, pero en principio para mí ese programa es una herramienta muy importante, de vital importancia para la Fiscalía, para poder determinar algo que últimamente está muy de moda, que son los hechos jurídicamente relevantes al interior del proceso penal. Si entonces no existe un programa metodológico realizado de manera seria, con seguridad, un proceso va a terminar o con una absolución o con una nulidad por la indebida relación de hechos jurídicamente relevantes en la formulación de imputación y en la acusación. Entonces, si me preguntas, y ya para concluir, pues es una herramienta de trabajo excelente con la que cuenta la Fiscalía. El problema es realmente cómo hacerla posible actualmente, cómo está estructurada esa entidad. Gracias, Dana. Sí, muy interesante y ese es, digamos, coincido contigo en que el propósito de la norma y el propósito de la herramienta de trabajo realmente es un tema de planeación, es una herramienta de planeación y de organización muy útil que hablaremos más adelante, pues obviamente reflexionaremos sobre el uso que se le ha dado. Daniel, ¿qué nos quieres contar sobre la intención del programa metodológico y de la norma? La experiencia. Y la experiencia. Bueno, vamos primero con el deber ser. Sí. El programa metodológico debería ser la hoja de ruta de la investigación. Recordemos que la Fiscalía investiga hechos con relevancia jurídico-penal. Es decir, el artículo 130 constitucional nos establece prácticamente un baremo mínimo de información a partir del cual la Fiscalía debe activar su actividad investigativa. Pero precisamente para que no empiece a dar golpes de un lado para otro, está instituida precisamente esa herramienta, el programa metodológico. Y es con esa información inicial, con esos insumos iniciales, poder mirar qué hipótesis delictiva, qué tipo penal en principio estamos investigando. Y a partir de ahí poder determinar qué tipo de evidencias necesito para cada uno de los elementos de ese tipo penal. ¿Qué tipo de evidencias, ya sea documental, ya sea testimonial, ya sea pericial? A partir de ahí, mirar cuál es la utilidad de aquellas cosas que ya se tienen y de aquellas que se vayan recolectando. Es decir, no es un pedazo de papel que se vaya a diligenciar al principio de la investigación y que sea estático. Es una herramienta dinámica que debe ir en continua evolución a partir de ¿qué? De el trabajo investigativo que se vaya desarrollando. Y precisamente por eso la idea es que se vaya construyendo de manera dinámica entre el fiscal y su equipo de trabajo, incluyendo obviamente los investigadores, porque finalmente es a partir de esa lluvia de ideas que vamos a poder construir el qué necesitamos para poder resolver este caso, ya sea para poder determinar si existe o no existe delito a partir de qué, del desarrollo de esas actividades investigativas. Eso en el plano del deber ser. Ahora, si empezamos a preguntarnos cómo funciona esto en la práctica, creo que podemos durar horas y horas mostrando cómo es una herramienta que, en mi opinión, está siendo desaprovechada por parte de la Fiscalía. Y esto puede tener muchísimas razones y muchísimas explicaciones, sobre lo cual estoy seguro que vamos a conversar más adelante, tanto con Dana como contigo, Carlos. Pero
para resolver tu inquietud inicial, ese programa metodológico es la hoja de ruta de la investigación por parte de la Fiscalía. Pero ojo, esto no es, y perdón aquí que lo plantee también así, no es una herramienta que sea exclusiva de la Fiscalía. Quienes estamos, digamos, yo fui fiscal hasta hace ya unos años, pero en el campo de la defensa o incluso como apoderado de víctimas, uno también debe desarrollar su propio programa metodológico. Y ahí es donde uno va a ver la manera en la que la forma en la que las oficinas que se dedican a la defensa o las oficinas que se dedican a la representación de víctimas están estructuradas, le permiten darle un mayor, explotar más eso que se lograría con una buena ejecución del programa metodológico, digamos, en comparación con lo que desafortunadamente hace la Fiscalía con estos programas metodológicos. Gracias, Daniel. Sí, coincidimos, yo creo, los tres en que es una excelente herramienta de planeación, de control y que conduce evidentemente a que haya una investigación eficaz con los resultados que se pretenden tener y que no son otros que encontrar quién es el responsable de estos hechos, cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió y sobre todo poder identificar y recolectar estas evidencias que nos permiten soportar una imputación o más allá, sobre todo una acusación, como le decía Dan al principio, pues en donde los hechos jurídicos y fácticos sean claros y estén debidamente soportados, que es una problemática que todos entendemos y se discute mucho en los círculos de los abogados y en la misma institución, esta debilidad, digamos, este tema que se presente, que ya lo ha resuelto incluso en varias oportunidades y con varias interpretaciones la Corte Suprema de Justicia. Y te interrumpo solo como para decirte que desde mi ámbito de defensora, yo te puedo decir, cuando uno llega a una fiscalía que tiene un plan metodológico, que uno no puede hacer absolutamente nada, porque está tan organizado, están los elementos, están los hechos, está todo tan claro, pues realmente eso lleva a uno a hablar con el cliente para mirar terminaciones anticipadas. O sea, yo creo que si de verdad se le diera la importancia que tiene desde un primer momento la ejecución y el desarrollo de ese plan metodológico de manera seria, podríamos evitarnos muchos procesos que más adelante, pues digamos, uno como defensor dice, bueno, vamos a ver entonces de qué se equivoca la fiscalía, pero cuando es así, es todo como tan claro, pues realmente uno ya empieza a mirar terminaciones anticipadas de los procesos. Entonces también ahí es muy importante, digo yo, no solo para el desarrollo de un proceso penal, sino también para revisar las posibilidades de terminar anticipadamente un proceso bajo ese entendido. Dana, y justamente ahí se cumpliría uno de los principios del programa metodológico que se tuvo en cuenta para, digamos, introducirlo en la norma, y es que fuera un programa que la construcción de las evidencias fuera persuadiendo también de alguna manera a quien se está investigando, pues de eso justamente, de enfrentarse a un caso donde definitivamente hay una fortaleza probatoria que le da base a una fortaleza jurídica al caso y que puede llevar a esos resultados que tú estás diciendo. Eso es uno de los principios realmente de lo que se pensaba que fuera el propósito del programa metodológico, persuadir a la persona que se está investigando. Y por supuesto desde la defensa, que tenemos la oportunidad ahora, de alguna manera todos trabajar en defensas, es también de cómo desvirtúo, ¿sí?, esos resultados o esos análisis que hace la fiscalía, esos elementos que recauda, pues para dar una discusión, sobre todo en juicio, si es necesario controvertir eso en cada uno de sus resultados a la Fiscalía General de la Nación. Parece muy bueno, pero aquí quisiera meternos un poquitico en un tema caliente, digo yo, y es, oiga, reflexionemos un poquito, antes de entrar en el detalle, ¿qué es lo que vemos hoy? Y yo lo voy a decir desde el punto de vista del investigador, de la defensa. Cuando vamos a acompañar a un equipo de defensa, a unos abogados que lideran, por supuesto, la representación de la persona que está siendo investigada o la representación de la víctima de alguna manera, y es lo que nos encontramos. Yo en lo personal he visto que se volvió un formato completo, el programa metodológico, que dice que se le asigna al investigador las labores, realice entrevistas, realice pesquisas, realice actividades de investigación, no dice cuáles, pero que lleven a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron los hechos. O sea, el investigador puede hacer todo lo que le permite el código
para realizar la investigación y el resultado de eso, incluso en temas periciales que se pueden, si bien es cierto, no se pueden ordenar porque requieren un control y unas autorizaciones previas judiciales, es, hombre, es que los resultados a veces de los investigadores, de una ardua labor de investigación o incluso de un dictamen pericial, no son útiles, o sea, no son eficaces, se pudo hacer la tarea, pero el resultado no aporta al proceso, no porque no se haya encontrado, es que incluso encontrándose, no aporta, no le da ningún soporte a una teoría del caso, a una hipótesis o a comprobar la hipótesis de la fiscalía en ese momento. Eso es lo que yo, desde el punto de vista del investigador, cuando me siento con los abogados a trabajar sobre lo que hay después de un descubrimiento probatorio, es que encuentro que hay muchas pruebas que no son, por fortuna, cuando está uno en la defensa, ¿no? Pero que no son útiles ni siquiera para la fiscalía, ¿no? El resultado no llevó a nada. Entonces, esa es mi experiencia como investigador. Me gustaría conocer, ustedes que están hoy en la defensa, ¿cuáles son sus experiencias sobre esos programas metodológicos que estamos viendo? Pues mira, yo hasta tengo una lista, les puedo decir, porque a mí todo este tema me frustra, porque no solo somos defensa, sino también representantes de víctimas, y pues como representantes de víctima tenemos que hacer sí o sí un equipo con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, digamos, en esos casos, cuando uno es representante de víctimas, suele tener el problema de qué pasa, que resulta que el fiscal no tiene investigador, porque se lo asignaron hace un mes, pero no le ha llegado. Entonces, eso ya es un problema, porque la Fiscalía, el despacho, se encuentra sin investigador para empezar, pues, a coordinar el programa metodológico. Otro de los problemas que sí veo mucho es la falta de capacitación. O sea, estamos viendo que se llena un formato, realmente hasta a veces se prescinde del plan metodológico del programa y lo que se hace es envío de órdenes a lo que caiga, perdónenme la expresión, pero investigador vaya y ejecute, el investigador va, no encuentra y la respuesta del informe es no encontré. Ya, o sea, realmente no es que haga una labor verdadera respecto de eso. Eso lo he visto mucho como representación de las víctimas. El tema de los cambios de los fiscales, pues hay fiscales que digamos que de manera organizada realizan su plan metodológico, pero resulta que después de un mes lo cambian, llega otro y pues realmente no conoce ese plan metodológico inicial, no conoce órdenes investigativas que se hayan iniciado empezando la investigación y resulta que hay una multiplicidad de órdenes iguales, una recolección de elementos y de documentos que están duplicados, que son completamente innecesarios. Y la verdad, yo leyendo la norma que dice que es que debe existir digamos, una reunión, o sea, una comunicación permanente entre el investigador y la fiscalía para asesorarse y para hacer un equipo entre ellos, pero actualmente un investigador está asignado a 6, 7, 8 despachos. Entonces, yo no sé así cómo se podría, digamos, adelantar esos criterios que establece la norma para poder hacer que un plan o un programa metodológico en ese sentido funcione. Entonces, si tú me preguntas a mí, realmente siento que, y lo dije al inicio, actualmente es imposible que se adelante conforme a lo que está establecido en la ley, un informe metodológico que haga que se lleve una investigación efectiva, una investigación lógica y una investigación que probatoriamente tenga la posibilidad de ser persuasiva. Y nosotros los defensores, pues eso es lo que aprovechamos para al momento del juicio, pues desvirtuar completamente la teoría del caso de la fiscalía. Eso es, digamos, lo que considero yo que sucede. Gracias, Dana. ¿Cómo es tu experiencia, Daniel, un poco en la defensa sobre este tema? Y un poco también, no sé, si de alguna manera tuviste la oportunidad en la fiscalía de ver también esa problemática, o sea, siendo fiscal, como desde ambos puntos de vista, ¿cuál es tu percepción sobre eso? Mira, yo coincido con Dana en que esto frustra, y esto frustra porque lo que uno ve es que la fiscalía empieza a investigar sin metodología. La fiscalía no sabe para dónde va, no sabe qué buscar, y eso se traduce en actividades de investigación que no tienen ningún sentido. O sea, uno puede ordenar actividades que eventualmente no den un resultado. Eso es posible. Pero
se hacían con un sentido, porque uno estaba esperando o buscando confirmar o descartar una determinada hipótesis. Pero lo que uno ve en ocasiones es que son órdenes que uno dice, pero ¿para qué libran este tipo de órdenes? ¿Cuál es el norte de esta investigación? Investigaciones que podrían salir absolutamente fáciles para la fiscalía si tuviesen claro, mire, este tipo penal que estoy investigando tiene estos elementos y estos elementos para poder acreditarlos necesito desarrollar X, Y, Z. Y en la medida en que yo vaya llenando esos pedazos del rompecabezas, voy a tener mi caso listo. Pero si, por ejemplo, el tipo penal exige que exige la calidad de servidor público y la fiscalía jamás va a verificar si existe un acta de nombramiento y posesión del determinado, del sujeto activo que pretende imputar, y se va y adelanta su proceso, imputa, y cuando llegan a la audiencia preparatoria dice, ay, me quedé sin la acreditación de algo fundamental, y era acreditar que se trataba de un servidor público. Eso lo que nos muestra es la falta de metodología en la investigación y en la construcción probatoria de los casos. Ahora, la experiencia al interior de la fiscalía, mira, hay muchas cosas que podríamos decir. Por un lado, hay falta de profesionalización de la tarea de los fiscales, ¿sí? Hay gente muy buena, pero desafortunadamente es un tema casi que hecho a pulso. No es como que la fiscalía esté de manera constante pendiente en vamos a capacitar a nuestros funcionarios para que puedan aprovechar los beneficios de un adecuado programa metodológico. O sea, hay muchas personas que llegan allá a la fiscalía, se posesionan y sencillamente le dicen, perfecto, usted ahora es el fiscal número 1. Tiene 0 experiencia, nunca ha adelantado una investigación como fiscal, sin embargo, ya ahí usted queda con toda su responsabilidad para desarrollar esta investigación. Y uno dice, venga, la fiscalía debería aprovechar un poco más el Departamento de Altos Estudios, los convenios que tiene para que puedan sus funcionarios entender los beneficios de herramientas como esta. Para quienes no lo saben, pues Dan y Carlos lo conocen. Yo estuve coordinando un equipo élite relacionado con temas de corrupción en la Administración de Justicia. Entonces, por ese tipo de investigaciones, se hicieron múltiples inspecciones a otros procesos investigativos, a otros procesos de la Fiscalía, para poder entender qué era lo que estaba sucediendo alrededor de ese proceso. Y lo que uno ve es lo que ustedes ya dijeron. El programa metodológico se volvió simplemente un formato que se diligencia al principio y nunca más se vuelve a mirar. Y eso entonces lo que genera es, por ejemplo, encontrábamos a veces fiscales que emitían la misma orden en 3, 4 ocasiones para obtener aquello que ya tenían. Esto es falta de una planeación de su investigación, pero no es simplemente planearla. O sea, de nada nos sirve tener un hermoso programa metodológico al inicio que no vamos retroalimentando en la medida en que se va desarrollando la investigación. Entonces, un adecuado programa metodológico nos podría solucionar problemas como los que mencionaba Dana, y es cambios de fiscales. Perfecto, eso puede suceder. El tema es, si tenemos un adecuado programa metodológico, la persona que llegue sabe para dónde va la investigación. Pero si eso es simplemente un formato donde le decimos, aquí lo que queremos es mirar si los hechos de verdad existieron y si existieron, mirar quién es el responsable, así de manera tan abstracta y tan genérica, pues en últimas la persona que llegue no va a saber para dónde iba el fiscal anterior. Entonces, la realidad termina siendo muy triste. Claro, quienes ejercemos como defensores, notamos cuando una investigación está bien estructurada, cuando ha sido desarrollada con metodología y
eso obviamente complica la tarea del defensor, pero cuando vemos semejante desorden, que esos descubrimientos son un océano de papel, pero que realmente lo que sirve termina siendo muy poco, ¿no? Dice, la fiscalía ni siquiera sabe para dónde iba. Así que ahí es donde, y esto se traduce claramente en los muy pobres resultados que anualmente publica la Corporación Excelencia en la Justicia sobre la manera en la que la Fiscalía pierde más del 50% de los casos en juicio. Esto sin contar aquellos casos en los que ni siquiera toma una decisión. Claro. Sí, definitivamente los resultados confirman, entre otras cosas y otras problemáticas que pueda tener la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en sus procesos de investigación, pues sí, parte de eso obviamente es una mala planeación de la labor a realizar. Yo normalmente dejamos las preguntas para el final, pero por acá nos llega una pregunta bien interesante. ¿En qué sentido? Dice, la herramienta de planeación y control del programa metodológico, ¿quién lo establece y quién lo controla? Digamos que el código lo está normado en el Código de Procedimiento Penal, como lo mencionábamos al inicio. Sin embargo, digamos que le corresponde al líder, digamos, del diseño de ese programa metodológico, debería ser el fiscal, pero sí tiene una pregunta interesantísima. ¿Quién lo controla? Una parte, o sea, la estructura de la fiscalía, ¿quién controla que el programa se esté haciendo bien o mal? Buena pregunta, ¿no? Pero mira que precisamente el mismo código establece, es que en este momento no recuerdo, mira, el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, en el último inciso, dice que para cumplir la labor de control de la Policía Judicial, hablando de la Fiscalía General de la Nación, en la indagación e investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado en tiempo real cuando sea posible a la base de datos de la Policía Judicial, que eso era algo que también quería hablar con ustedes sobre la base tan precaria que tiene la Fiscalía, porque si uno va y visita a los fiscales, siempre no hay SPOA, no tienen internet, no tienen... Entonces, de este artículo, yo creo suponer que realmente sí es el mismo fiscal el que realiza un control, porque además el artículo 207 establece precisamente esas mesas de trabajo para que entre ellos se dé un control, además que la fiscalía realmente es la persona encargada de la dirección y coordinación de lo que es la investigación en sí misma. Entonces es el fiscal, pero también tenemos que tener en cuenta con qué herramientas cuenta el fiscal para hacer esos tipos de controles. Y ahí es donde creo que también hay un vacío. Sí, claro. Ese es el control del el fiscal hacia la policía judicial para observar el desarrollo, digamos, de las tareas asignadas. Ese es un control que está en cabeza del fiscal. El tema de las herramientas, definitivamente, y como lo mencionamos por ahí en el detrás de cámaras, era un poquitico, y eso es por categorías, ¿no? O sea, una cosa son las herramientas en la Avenida de la Esperanza en Bogotá, en el búnker de la Fiscalía, y otras cosas son las herramientas en la Fiscalía local de un municipio del departamento del Cesar. O sea, eso es abismal la diferencia. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Cundinamarca, hace muchísimos años, uno salía de la Fiscalía de allá de hacer los informes en máquina de escribir y llegaba aquí pues no estaba el búnker de la Fiscalía, lo estaban construyendo, pero llegaba a la Dirección de Fiscalía, Dirección Nacional de Fiscalías, donde estaban en Bogotá, y era abismal la diferencia en cuanto a recursos. O sea, si escribíamos los informes en máquinas, pues ya te imaginas qué acceso teníamos a bases de datos, ninguna. Y era muy difícil. Pero un poco, la pregunta yo la entiendo, o digamos, se puede ampliarla, ¿y quién controla que el fiscal sí haga el programa metodológico bien con su equipo? ¿Quién controla al fiscal del caso? Mira, Si la ampliamos hasta allá, ¿cómo lo vemos? Mira, ahí yo lo que les diría es lo siguiente, y simplemente, y entendiendo, digamos, ese es otro sentido de la inquietud. Yo estoy de acuerdo con Dan en que el primer interesado en que eso funcione es el fiscal. O sea, es el primero. O sea, si él está comprometido con su investigación, con su caso, con sacarlo adelante, él es el primero en querer que ese programa metodológico se elabore y se desarrolle de manera adecuada. Ahora,
Al interior de la fiscalía, los procesos y los procedimientos internos y todas las políticas internas son controladas por el Departamento de Control Interno, creo que se llama. No control interno disciplinario, sino control interno. Pero ahí también, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, es que están en ocasiones más en una política de chequeo y no de entender si eso se está desarrollando de manera adecuada. Me explico. Ellos verifican que la carpeta contenga un programa metodológico. ¿Lo tiene? Chuleado. Ahora, ¿eso está bien desarrollado? ¿Se están desarrollando las reuniones de seguimiento? Simplemente verifican. Entonces, en ocasiones, mira, y era una discusión en la que yo me maté la cabeza, porque en ocasiones se pegaban de unas cosas que uno decía, venga, de verdad, esto no les va a generar a ustedes mayor fortaleza investigativa. Por ejemplo, la regla de que cada carpeta no puede tener más de 300 folios. Y entonces llegaban las personas de control interno y, no, esta tiene 305 folios y es, de verdad, ¿esto es lo que estamos controlando o queremos controlar la manera en la que construimos las investigaciones? Porque si lo que queremos verificar es un papel, un formato o los 300 folios que no se pasen de ahí, porque ya la 301, la carpeta se desarma, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y nos muestra el enfoque equivocado que estamos haciendo frente a los controles de herramientas tan importantes como es esta, la del programa metodológico. Entonces llegaban a veces simplemente a verificar, sí, existe, sí, hay órdenes, sí, están firmadas, pero en últimas no sé siquiera si tengan la visión para poder determinar si la manera en la que se construye y controla el programa metodológico sea el adecuado, si tengan esa capacitación para poder decir esto se está ejecutando bien. Pero te hago una pregunta, Daniel, de tu experiencia, aprovechando tu experiencia en la fiscalía. ¿A ti alguna vez cualquier área de la fiscalía llegó a revisarte cómo estaban haciendo los programas metodológicos? No, revisaban las carpetas a verificar que hubiese programa metodológico. Eso sí. Folios y que cumplieran con los folios, muy importante. Y que no me pasara de 300 folios, eso sí lo recuerdo. Es un control de forma, es un control de claro, forma. y no que estuviesen foliadas las carpetas, o sea, eso era para que se generara un incidente si la carpeta no estaba foliada, pero el tema de mirar si eso se estaba desarrollando de manera adecuada, correcta, uno no se preguntaba, no se evaluaba, pero lo que te digo, tampoco sé si estaban en condiciones de hacer una evaluación en ese sentido. Claro. Porque es que en últimas, la manera de poder verificar si el programa metodológico se está construyendo de manera adecuada o no, es metiéndose al caso, metiéndose digamos, no, y perdona que te interrumpa, y eso choca un poquitico también con eso de la autonomía del fiscal, ¿no? O sea, como eso ya no es la forma, sino el fondo, pues yo soy autónomo como fiscal para man. Entonces, ahí hay como una línea borrosa entre el control de fondo, ¿sí? Versus la autonomía del fiscal. Entonces, seguramente eso lo dificulta mucho, ¿no? Claro. Y hablábamos, y Dana lo mencionaba hace un momento, entre el tema de los recursos, no solamente técnicos, humanos sobre todo. Técnicas, sino sobre todo humanos. Mire la problemática, y es que yo recuerdo que cuando se inició el tema de la reforma se hablaba de 1, 2 o 3 investigadores por despacho, por fiscal, ¿sí? Hoy creo que esa proporción es absolutamente imposible de hacer y es al contrario, o sea, es un investigador para 10 fiscales o una cosa así totalmente contraria pero ¿será que ese también es uno de los problemas de por qué no se puede, me imagino yo que será uno de los problemas por qué no se pueden reunir? Puede que no sea solo falta de voluntad o no sea solamente que se estandarizó, sino también que puede ser que no tienen con quién sentarse a hacerlo. Y yo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Dana, desde ese punto de vista? Estoy de acuerdo, creo que son dos factores. Uno, pues la cantidad de trabajo que tiene un despacho fiscal, porque son de 300, 400, 500 pues investigaciones activas que tienen que revisar.
con solo un investigador, pero además ese investigador también tiene otros despachos con otros 500, 600 investigaciones activas. Entonces, realmente nunca va a existir una concentración y un análisis pormenorizado de un tema en específico. Por eso yo como representante de víctimas, yo siempre hago todo. O sea, yo les llevo a la fiscal en la denuncia, hasta con mis investigadores, les llevo las entrevistas, les llevo los videos, la recolección, porque si yo me quedo esperando a que lo haga la fiscalía, son mínimo 2 años para que los analice. Entonces, realmente sí, siento que es un tema, un problema interno de la fiscalía, como está estructurada la fiscalía, que ahí pues sí creo que va más allá de faltas de capacitaciones o falta o de interés por parte de los fiscales, sino que es una tarea titánica, imposible, como se los están poniendo y pues los elementos que le están brindando para poder cumplir con esa tarea, que a la vez es una tarea bien difícil, porque crear un programa metodológico como nosotros lo estamos planteando acá, pues no es un formato, es sentarme y realmente revisar punto por punto los hechos que me están denunciando, qué delitos, qué tipicidad jurídica se le está dando. O sea, es un análisis de fondo que no tienen el tiempo, no tienen, digamos, tampoco el acompañamiento necesario para poder realizar en debida forma, creo yo. Sí, sí, yo pienso que se combinan muchos factores para que al final estemos como estemos manejando este tema. No sé, Daniel, si en tu experiencia en la fiscalía, bueno, tú nos explicabas que estabas en algunos grupos especiales donde hay algunas, digamos, algunas ventajas desde ese punto de vista de recursos técnicos y sobre todo recurso humano, de talento humano, más bien, pero pues cuéntanos un poquitico esa experiencia. Mira, yo coincido con la valoración que hace Dana y hay muy poco personal para la demanda de justicia, muy poco, no solamente en términos de fiscales, sino también de policía judicial. Yo he conocido fiscales con más de 2.000 procesos. O sea, la suma de 500 es exagerada, pero he conocido despachos con una carga aún mayor. Entonces, para fiscales con una carga de esta envergadura, resulta imposible, no difícil, resulta imposible pensar en revisar siquiera la mitad de esas carpetas que tienen y mirar de qué manera es que construye una hipótesis investigativa de manera metodológica, etcétera. Pero además, ¿con qué equipo cuenta para hacerlo? La experiencia en grupos especializados, en grupos especiales es diferente. En el caso particular mío, nosotros teníamos un equipo nosotros teníamos toda la carga que recibíamos era mediante asignación especial, es decir, nuestros casos no entraban vía reparto, sino que llegaban por la importancia, por la envergadura, el fiscal general los asignaba especialmente al grupo. Éramos 3 fiscales, 2 asistentes de fiscal y teníamos 11 investigadores que trabajaban de manera exclusiva en estos casos. Y teníamos una carga que era bastante manejable. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce también en mejores resultados, en poder, en poder resolver los casos, ya sea entendiendo que no hubo delito y archivando, o formulando imputaciones de manera mucho más corta de lo que le hubiese tocado a fiscales de otro tipo de unidades. Eso se traduce también en en un mayor éxito cuando se trata de procesos que la fiscalía decidía imputar. Es decir, la mayoría de los casos terminaban con sentencias condenatorias porque finalmente existía una metodología de investigación y una organización y planificación en torno a los resultados que se iban recolectando día a día. Entonces, el tema depende de hacia dónde mires. Si tú miras los grupos especializados, los grupos élite, los grupos que de alguna u otra manera tienen apoyo, por ejemplo, como lo contabas tú en algún momento,
de embajadas, de grupos de investigación extranjera, pues allá hay mucha capacitación, pero además hay mucha colaboración en punto a que se pueda desarrollar esto de manera muy organizada, muy estratégica, pero cuando uno mira el día a día de los fiscales, la realidad es otra. La realidad es, como lo exponía Dana, fiscales con mucho trabajo, fiscales sin equipo de trabajo, y esto nos lleva incluso, y perdón que lo mete, pero nos lleve incluso a que se vivan situaciones de mucho estrés y un mal clima laboral incluso para los funcionarios. Recordemos lo que la triste noticia del día de ayer del fiscal Carlos Gaitán Basurto. Es un hombre además a quien conocí, un hombre además muy amable, un buen empleado, un buen ser humano, pero que la situación de trabajo lo llevó a pues a una situación límite que terminó pues como ya el país lo conoce. Sí, muy lamentable que ese nivel de estrés haya llevado a una decisión fatal como la que aparentemente sucedió el día de ayer y pues muy desafortunado, ¿verdad? Que haya ese nivel de carga, no solo laboral, sino de estrés para estos temas. O sea, indudablemente que hay una reflexión bien importante para la Fiscalía y su nueva administración sobre un poco la estructura y el manejo, digamos, el balance en el trabajo y la vida de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, ojalá que eso pueda mejorar. Es complicado el tema porque pues, tenemos un país con un alto índice de criminalidad, con una cantidad de procesos penales inmensa que desborda no se puede comparar con nadie porque es demasiado grande lo que hay acá en investigación y bueno, desafortunadamente esto pues sucede tristemente. A mí Carlos, Tranquilo. perdón, pero es que este es un llamado de atención muy importante. O sea, aquí el tema, vamos, obviamente está de por medio la salud mental de los funcionarios y la salud emocional de sus funcionarios, pero esto se traduce incluso en que el Estado no le está garantizando justicia a sus conciudadanos. Es que cuando uno revisa, y discúlpame aquí el batazo a la fiscalía, pero cuando uno revisa las cifras de la fiscalía y cómo la mayoría de las decisiones son de archivo, y ojo, estoy seguro que Dana va a compartir conmigo la siguiente apreciación. La mayoría de las órdenes de archivo son unos formatos ya preestablecidos donde ni siquiera han desarrollado un acto de investigación o simplemente dicen la víctima no me dijo quién fue la persona que le robó. Y es como, venga, pues que no le puedo pedir al ladrón que antes de que me quite mis pertenencias me dé una fotocopia ampliada de su cédula. O sea, esa es tarea de la fiscalía y la fiscalía de manera muy sencilla está diciendo hoy imposibilidad de encontrar al sujeto activo, se archiva. Eso en más del 70% de los casos en donde la fiscalía toma una decisión. Pero los casos que llegan en donde la fiscalía decide imputar, que termina siendo un universo ya mucho más pequeño, la fiscalía está perdiendo la mayoría de los casos. Es decir, aquí el tema es global, o sea, la ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo investigativo no solamente se traduce en un malestar de sus funcionarios, sino que incluso nos pueden llevar a una situación fatal y es que la ciudadanía termine desarrollando actos de la mal llamada justicia por mano propia como consecuencia de la falta de justicia institucional. Sí, esto definitivamente no es un problema menor el tema de la planeación de la investigación, porque tiene un desgaste institucional muy grande que lleva finalmente a eso, ¿no? A que no haya justicia en los casos que debe haber justicia, por supuesto, y que se desgasten las instituciones con unos casos de que duran muchos años, con resultados que definitivamente no corresponden al esfuerzo tan grande que desplegó la institución. Entonces yo Sí, creo que es porque muy... claro, ese es otro de los escenarios y que realmente se ve mucho y uno es un tema de archivo de las investigaciones, pero hay otros casos que me preocupan aún más y es el inicio de procesos penales con conductas que son evidentemente atípicas.
Y entonces uno como defensor solicita comité técnicos jurídicos, uno qué no hace para que realmente la fiscalía entienda que ahí no hay una conducta que tenga mérito para el inicio de un proceso penal. Sin mentirte, en la oficina llevamos 10 casos de esos en los cuales hemos hecho absolutamente todo, hemos presentado la evidencia, le hemos dicho al fiscal, hemos hablado con la dirección seccional, pero frente al tema de la autonomía del fiscal, entonces la dirección siempre se excusa que pues el fiscal dice que tiene mérito para formular imputación. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se inicia un proceso que sabemos que la conducta es atípica, porque se sabe. Entonces, ahorita, pues, por lo menos frente a las imputaciones y acusaciones, ya ha venido una jurisprudencia que se ha venido consolidando un poco frente a la nulidad cuando no hay hechos jurídicamente relevantes, pero pues debido a que está pasando mucho, ya también los magistrados de la Corte están variando un poco sus decisiones al respecto, pero digamos, tuve un caso que realmente la juez no nos dio ni tiempo, o sea, solicitamos nulidad, nos la rechazó de plano y ni siquiera nos dejó interponer recurso de apelación. No fuimos al proceso penal con hechos atípicos, hechos que no tenían nada que ver con nuestro cliente. En la sentencia de absolución, que precisamente la tenía acá, pues si tenemos un tiempo porque la quiero mostrar, es la misma juez la que regaña a la fiscalía por el desgaste a la justicia, por la innecesidad, porque fueron 5 años de proceso penal, 5 años en donde el señor no le daban trabajo, porque también aquí se habla de la presunción de inocencia, pero a ti los bancos ya no te dan plata, te empiezan a quitar los créditos, o sea, aquí para el procesado es terrible el inicio de un proceso penal. Y en este caso hay fiscalías que yo no sé por qué, cuáles son los intereses, no sé si lo que hablábamos anteriormente, que también son unos índices que tiene la fiscalía en donde se tiene que cumplir con ciertos números de imputaciones al mes, a los 2 meses, pero eso hace que también la justicia actualmente se esté desgastando innecesariamente con procesos que van sí o sí a finalizar en absolución. Y entonces los jueces, no, sí, pues ya, vámonos al proceso y si la defensa tiene razón, es una absolución. Pero lo que ellos no entienden es la incidencia en una persona que se le inicie un proceso penal y los 5 años de martirio que tienen que vivir precisamente por la existencia de este proceso. Entonces eso también es muy grave y viene también de una inexistencia o de un deficiente plan metodológico, porque es que lo primero que tú te preguntas es si hay delito o no hay delito. Si la persona que, digamos, que se cree que puede ser autora lo cometió o no lo cometió. Y si tienes elementos materiales probatorios para demostrar que esa persona es la responsable, que la conducta realmente existió. Pero si no lo hacen y si realmente reciben la denuncia y con la sola denuncia se van a un proceso penal, pues entonces no estamos haciendo nada y vamos a seguir con este problema de desgaste de la administración de justicia y todos esperanzados en una reforma a la justicia que no pienso que vaya a llegar muy pronto. Entonces, eso es un problema que realmente a uno como defensa también le duele porque es que le inician procesos y uno no sabe cómo explicarle al cliente por qué el fiscal le está iniciando un proceso penal, porque en lo jurídico no hay ninguna explicación. Sí, es verdad. Aquí nos llega una pregunta por vía WhatsApp, que es bien interesante, y es la siguiente, ¿sí? Y es que nos dicen, bueno, sí, y que entiendo que es alguien que conoce el tema, porque la pregunta es si no se está cumpliendo con los componentes fáctico, jurídico y probatorio, no hay un planteamiento de una hipótesis del caso, unos objetivos generales y específicos. Como representante de la víctima, si tengo acceso a ese programa metodológico que no contiene nada de lo que estamos diciendo y es uno de esos formatos, ¿sí? ¿Qué consecuencias disciplinarias, por lo menos disciplinarias, pudiera tener el fiscal que adelanta un programa metodológico que no lo está ejecutando bajo una norma que está en el Código de Procedimiento Penal? Me parece interesantísima la pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Dana? Daniel. No. No sé si es un fiscal el que está dando la pregunta, pero, o un defensor. Pues mira, la verdad a mí sí me ha pasado mucho esos temas.
pero yo soy de las que antes de entrar a discutir con la fiscalía, que al final haga lo que haga, ya va a seguir con la investigación, porque es que eso es lo que te digo, uno puede presentar denuncias, uno puede presentar disciplinariamente, pues presentar el hecho, pero pues al final siempre pues terminará siendo la fiscal. Yo la verdad la estrategia que siempre he tenido es hacer equipo como representante de víctimas con la fiscalía, y lo que les dije al inicio, si yo puedo hacerle todo, yo se lo hago todo, yo le llevo los informes de investigadores, porque siento que las veces en que yo he denunciado, porque sí lo he hecho, les tengo que decir, yo sí he denunciado a fiscales, esas denuncias no se mueven, los procesos disciplinarios al final terminan archivados, entonces pues por estrategia he decidido como pues tratar mejor como de revisar y entender la situación que tiene en este momento la fiscal, y ser una persona que está para colaborarle y pues tratar de llevar y sacar adelante el proceso. Y eso me ha servido. Yo siento que cuando soy representante de víctima, creo un equipo muy bueno con la fiscalía, y los dos empezamos a trabajar, y pues ya sabe que lo que necesite, pues yo también se lo puedo ofrecer a través de la oficina, a través de mis servicios. Entonces ahí nos ha ido, pero es muy complicado, o sea, realmente las denuncias, yo lo que tengo que decir, las denuncias en las fiscalías no es que prosperen mucho. No sé, Daniel, ¿tú qué dices? No, y pues, digamos, es una realidad, y es que en ocasiones nos encontramos con ese tipo de programas metodológicos que son simplemente papel, que son simplemente paisaje y son cero contenido. El punto es, queremos arreglar esto, pero lo queremos arreglar simplemente con la amenaza de una sanción, sea disciplinaria, sea penal, o buscamos soluciones. Digamos, uno entiende la posición de Dana, finalmente es la mejor solución desde la perspectiva de sus clientes, pero al final ese fiscal va a seguir teniendo un problema con los otros casos donde Dana no sea la apoderada de víctimas, y es que va a estar absolutamente sola. Y en ese punto yo sí creo que el tema no es de empezar a sancionar, porque al final lo que necesitamos es capacitar, pero además darles condiciones de trabajo adecuadas a las personas. Porque claro, nosotros podemos iniciar todos los procesos disciplinarios que tú quieras como consecuencia de este tipo de actividades. ¿Esto nos va a solucionar la problemática? Posiblemente no. La persona dirá, pero si así lo he hecho siempre y nadie me ha dicho cómo se debe hacer. Nadie me ha capacitado, no he recibido instrucción por parte de la fiscalía. Yo leo el artículo o los artículos correspondientes del Código de Procedimiento Penal, y sí, eso se ve allá muy bonito, pero esto tiene que, aquí hay que de alguna u otra manera mostrar, enseñar cómo se hace de manera adecuada y correcta, y no simplemente leer una disposición del Código de Procedimiento Penal. Y pues miremos, Dana conoce el caso al que me voy a referir, pero hay un específico caso donde un juzgado ha anulado en más de 3 ocasiones la imputación que ha hecho la fiscalía en contra de una determinada persona. La pregunta es, perdón, eso que dijiste no da ninguna pista, porque son muchos los casos que está pasando. Es mío. Es que es de la doctora. Pero en el mismo caso se ha anulado la imputación en 3 ocasiones. ¿Y esto ha servido para que la fiscalía haga mejor su imputación? No. El tema es, no vamos a lograr cambiar esta realidad a punta de sanciones. Esta realidad la tenemos que cambiar con capacitaciones, con mejores condiciones de trabajo en términos de más personal, de personal más capacitado, etcétera, para que el programa metodológico rinda sus verdaderos frutos. Pero no vamos a lograr nada, o no vamos a arreglar este problema a punta de procesos disciplinarios o procesos penales, ¿sí? Donde además sería muy curioso que el proceso penal que se inicie por un eventual, qué sé yo, pensemos en un prevaricato por omisión,
caiga en manos de un fiscal que tampoco desarrolla muy bien su programa metodológico. No, ya, no va a ser el peor de los escenarios. ¿No? Pero bueno, ahí hay un tema bien interesante que quiero volver al tema de la estructura de la fiscalía, porque conocemos, quienes hemos trabajado en la fiscalía, conocemos un poquitico más de esa estructura, pero quienes están en la defensa o la representación de la víctima son parte de esa estructura de la administración de justicia y tienen un rol muy importante. Sí, definitivamente la estructura nos afecta. Dana decía hace un momento, o en unas conversaciones previas que tuvimos, sobre digamos, la estructura que tiene en este momento la fiscalía, sobre que algunos fiscales adelanten las investigaciones y otros fiscales se encargan de las imputaciones, las acusaciones o el juicio, y digamos que hay como diferentes fiscales para un mismo caso. La pregunta es, ¿ustedes creen que el fiscal que va a juicio, que no es el mismo que diseñó la investigación y lideró todo el proceso de investigación, acude a ver el programa metodológico para poder construir, a partir de los resultados obtenidos en la investigación, los hechos fácticos y los hechos jurídicamente relevantes que presenta ante el juzgado cuando soporta su acusación? ¿O definitivamente el señor arranca con lo que tiene y no los ve? ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre ese tema? Y que tiene que ver con la estructura nuevamente de la fiscalía. Mi percepción sobre ese tema, para mí, esa forma o esa estructura que tiene actualmente la fiscalía es desafortunada. O sea, realmente, tanto como defensa como representantes como en representación de las víctimas, entenderse con un fiscal que ha llegado nuevo, que realmente no ha estado, digamos, en esa etapa investigativa, que no entiende absolutamente nada los casos y que ya a la semana o al día siguiente tiene que formular acusación, pues definitivamente pues no tiene conocimiento ni sabe lo que va a decir. Casi todas las audiencias de formulación de acusación se aplazan cuando hay un cambio de fiscal porque el fiscal no ha podido revisar el expediente. Pero ahora, la revisión del expediente del fiscal es revisar el escrito de acusación, porque pues ustedes saben, hay un programa metodológico que se supone que el programa metodológico al final termina en una formulación de imputación que luego pasa a ser la formulación de acusación, que es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando hay una deficiencia que ya viene desde el programa metodológico, la imputación y la acusación pues de por sí no va a tener unos hechos jurídicamente relevantes claros y ya va a estar deficiente. Entonces le va a llegar a un fiscal nuevo que no conoce absolutamente nada, que no se sentó nunca con el investigador para plantear esas actividades investigativas y va a leer un escrito que probablemente no lo va a entender. Entonces, yo creo que, y yo no sé por qué o qué fue lo que fundamentó esa estructura, pero a mí se me hace imposible que el mismo, que sea el fiscal que investigó, que llevó y que dijo como, mira, aquí sí hay la existencia de un proceso penal, después se lave las manos y diga, no, eso ya es problema del fiscal de juicios, porque sigo e insisto, aquí se ven muchos temas de que tienen que llenar ciertos índices de imputaciones. Entonces me ha pasado mucho que el fiscal de imputación imputa por simplemente imputar y ya el problema de lo que viene a ser el juicio, los hechos jurídicamente relevantes, la existencia o no de elementos materiales que demuestren o no la comisión de la conducta, digamos, se le traslada al fiscal de acusación. Entonces, definitivamente esa estructura no sirve. Creo que lo primero que tendría que hacer la fiscal que acaba de llegar es como revisar esos temas y mirar si de pronto se da más personal a la fiscalía, pero que se intenten crear unidades unidades de administración pública y que sean las mismas personas que lleven esos procesos y los lleven hasta el final, porque pues es que cuando uno recibe un proceso, digamos, como defensor, pues uno tiene que sacarlo adelante hasta el final, porque es un proceso de uno. Yo siento que el fiscal también tiene que pensar así, es mi proceso, yo lo investigué, yo hice el plan metodológico, yo organicé las actividades investigativas, pues soy yo quien lo puede expresar, exponer ante el juicio oral. Entonces no entiendo la verdad qué fue lo que fundamentó ese cambio para que sea otro fiscal que no conoció absolutamente nada de la parte investigativa la que adelante el juicio. Okay. Daniel,
¿qué piensas de esta estructura que tiene actualmente la Fiscalía y que si bien es cierto, es una estructura, digamos, incluso hasta novedosa, porque por lo que he visto en otros lugares, en otros países, no funciona de esa manera, solamente en Colombia, y de alguna manera asociémoslo a lo que decía Dana, pues es que tiene el fiscal que está desde el principio y que va al juicio hizo su programa metodológico, desarrolló la intención de la investigación, o sea, sabe para dónde iba con su investigación. Entonces, un poquitico cuéntanos en ese sentido, ¿cuál es tu apreciación sobre la estructura de la fiscalía en este tema? Yo coincido en que eso es un desastre. O sea, y no puedo calificarlo de manera más suavecita, no puedo pintarlo, adornarlo. Eso es un desastre. Eso no funciona. Es imposible. O sea, el fiscal que está investigando al final no se compromete con la investigación porque en últimas él no es el que va a defender su investigación en juicio. Y el fiscal de juicio en muchas ocasiones, como bien lo decía Dana, no conoce, él agarra la carpeta el día de la audiencia y ya está, parece fiscal de URI, realmente, mirando la carpeta, encontró el escrito de acusación, perfecto, ya me voy a ir a formular acusación, pero no tienen idea del caso. Uno le podría dar a eso una explicación, y es, venga, hay personas que son más hábiles investigando, pero no son tan buenas litigando. Y eso eventualmente podría haber tenido mucho sentido en sistemas como el de la Ley 600, que se rigen con el principio de permanencia de la prueba. Pero cuando aquí, en la Ley 906, tenemos absolutamente claro que lo que va desarrollando la fiscalía es simplemente la construcción de su teoría del caso y que únicamente aquello que desfile ante los ojos del juez es prueba, pues qué mejor que aquel que está construyendo su investigación desde la perspectiva probatoria sea aquel que la defienda. Esto no tiene ningún sentido. Claro, uno podría darle a esto una justificación y es, mire, es que obviamente todavía tenemos muchos funcionarios en la fiscalía que venían de la ley 600, entonces para ellos de pronto se les facilita mucho más dejarlos en tareas investigativas y no en tareas de juicio por las dinámicas propias de las técnicas de juicio oral y demás. Pero realmente es un desastre. Los resultados en la práctica terminan siendo desastrosos por situaciones como esas. Los chilenos lo hicieron, o sea, solucionaron eso de manera absolutamente clara y es, venga, vamos a traer un nuevo sistema, borrón y cuenta nueva. Aquí nos metemos con gente nueva que esté metida en la filosofía del sistema acusatorio y de esa manera la investigación la construye y la termina el mismo fiscal. Pero aquí nos estamos pasando la pelota y eso al final lo que termina generando es que las personas a cargo del proceso, los diferentes fiscales, sean irresponsables en relación con la investigación. Y eso. De acuerdo, definitivamente. Por acá nos llega otra pregunta por el WhatsApp que me parece bien interesante también. Le pregunta a los señores defensores si en calidad de representantes de la víctima o en calidad de defensores han solicitado a la fiscalía que les entregue copia del programa metodológico y si es así, ¿cuál ha sido la respuesta de la fiscalía? Bueno, como defensa, lo único que yo sé que puedo solicitar es la denuncia. Realmente lo que es el plan metodológico, pues eso es cosa de reserva y eso definitivamente, por más que uno haga eso no lo van a dar. Te dan es la denuncia. Como representación de las víctimas, sí he tenido problemas porque ahí hay un artículo del Código Penal que dice que las víctimas tienen derecho a tener la información de la investigación. Y cuando uno lee el artículo, uno siente que le es posible, pues, obtener toda, pues, digamos, copia de la carpeta de la investigación, que es lo normal, porque pues uno como víctima, pues tiene todo el interés de saber cómo va o cómo está planeando la fiscalía la investigación. Sin embargo, ha sido muy difícil esa tarea.
A mí, lo mejor que me han, digamos, que me han permitido hacer es quedarme en el despacho y revisar el expediente, pero sin tomar fotos, sin tomar absolutamente nada, y eso es lo único. Lo mismo, uno podría ir a pelea, uno podría entutelar, uno podría revisar, pero pues yo digo, yo siempre he sido como, con ese fiscal me voy a tener que entender de aquí en adelante, no me lo van a cambiar, que voy a empezar yo ahorita una discusión con esta persona. Entonces lo que sí hago es, cuando me permiten ver el expediente, pues revisar realmente un plan metodológico, pero es que muchas veces ni siquiera uno lo encuentra en la carpeta física, porque a veces ese plan metodológico lo ponen en el SPOA y en ese SPOA nunca funciona. Entonces, sí, realmente que yo diga que yo haya tenido en mis manos un plan metodológico, creo que muy pocas veces, por no decir que nunca. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Daniel, Mira, como defensor en representación de víctima o en defensa? ¿Has tratado alguna vez de obtener el programa metodológico del despacho de la Fiscalía, del caso? Sobre ese tema, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia. te voy a ser absolutamente franco, Carlos. Como defensa jamás lo he solicitado. Como apoderado de víctimas sí hemos accedido a él. Y el tema, un poco reiterando lo que he venido señalando, es que lo ven como un documento estático. Y es un documento que va y se elabora al inicio de la investigación y nadie más lo vuelve a mirar. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, este es un documento que está en continua evolución. Y es la realidad de lo que conocíamos alrededor de la investigación al principio, cuando llega la denuncia, es diferente al momento en el que se van agotando algunas actividades investigativas, y esto eventualmente va a generar que se replantee el norte de la investigación, el hacia dónde voy, el qué necesito. Entonces este es un documento que de alguna u otra manera se debería ir siempre alimentando, más que pensar en un documento ahí estático que va y se imprime y se incluye en la carpeta. Vamos, por lo menos nosotros en la oficina lo manejamos es con una especie de cuadros que se van continuamente alimentando, donde vamos entendiendo qué nos falta, qué nos sirve, qué nos daña, qué observaciones dejamos frente a aquello que vamos construyendo. Entonces, esto más que tenerlo en una hoja de papel, yo creo que esto es un tema que se construye casi que de manera informática para uno poder ir alimentándolo de manera permanente para poder entender qué tengo, qué me falta, qué me llegó, y no estar como están muchos fiscales librando y repitiendo órdenes investigativas porque no saben siquiera qué tienen, no hay un control sobre aquello que tienen. Entonces, yo por eso, no, o sea, yo como defensor no lo pido porque la forma en la que yo lo veo y lo construyo cuando siendo defensor es un documento que está en continua evolución, y yo lo trabajo es con cuadros en Excel y demás. De esa manera, pues tengo muy claro y muy organizada la información que tengo alrededor de cada caso, y no simplemente como una hoja de papel para decir, aquí tengo un programa metodológico. Claro. Nos hacen otra pregunta sobre este tema, se están poniendo buenas las preguntas. Es la siguiente. ¿Está obligado, es una pregunta compuesta, está obligado el fiscal del caso en el traslado a la defensa, en las audiencias preliminares, entregar el programa metodológico? Y en caso de que lo entregue, si hay, digamos, evidencias, dice acá, si hay evidencias obtenidas que no hayan estado incluidas dentro del programa metodológico, ¿tendría un efecto negativo introducir esa evidencia al juicio? Una pregunta ahí compuesta. Primero tiene la obligación. Sí, sobre la primera, realmente uno como defensa puede pedirle a la fiscalía absolutamente todos los documentos que uno sepa que existen dentro del expediente, después de la acusación. Como descubrimiento uno lo puede solicitar. Realmente a veces dicen que las órdenes y que ese tipo de trabajos preliminares no son no tienen la obligación de ser objeto de descubrimiento,
pero sí, la verdad nosotros sí lo hemos solicitado. Ya, lo que les digo, ya después de la audiencia de formulación de acusación y precisamente a partir de esas órdenes es que nos damos cuenta de cosas que nos parecen increíbles que hayan pasado al interior de la investigación. Entonces, desde mi punto de vista, sí, a través del juez hemos logrado que cuando uno tiene conocimiento específico de la existencia de un documento que la Fiscalía no nos quiere descubrir, lo puede hacer. Pero en principio que la Fiscalía los ponga dentro del, como que los enuncie en el descubrimiento del escrito de acusación, no lo hace. Y digamos la segunda parte, de una vez, Dana, la segunda parte de la pregunta es, ¿y qué pasa si finalmente el juez ordena que se descubra ese elemento y encuentras que el fiscal está presentando una evidencia o un elemento material probatorio obtenido con una metodología o mediante un proceso que desarrolló el investigador que no estaba incluido dentro del programa metodológico? ¿Tú crees que tiene algún tipo de efecto? Y a esto me refiero porque en el artículo 207, más o menos en el segundo párrafo, habla de la... dice un poquito aquí para abrir comillas, dice, la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados, pero pues es que ni están los objetivos a veces. Entonces... No, creo que si hace parte de la actividad investigativa y uno tiene conocimiento de su existencia o lo supone, lo tienen que hacer. Aquí, por ejemplo, no sé si estoy como atando pues del mismo hecho, pero en el caso de Colmenares, a nosotros se nos ocultó el informe ejecutivo. O sea, el informe preliminar que se hizo, ese informe se nos ocultó, se nos hizo descubrimiento y solo fue hasta el juicio oral en donde conocimos que existía ese informe ejecutivo. Ese informe ejecutivo era muy importante porque el informe ejecutivo concluía que había sido un accidente, pero la Fiscalía no lo ocultó y solo fue a través de un contrainterrogatorio a uno de los investigadores que realizó las primeras labores que se le salió que sí habían hecho ese informe y la Fiscalía nunca nos lo descubrió. Y eso fue un tema que después nos tocó pedirlo como prueba sobreviniente porque como era una evidencia que nos favorecía a nosotros, fue una labor que realizó un investigador que nos favorecía a nosotros, pues nosotros sí la solicitamos y como nos enteramos de ella después, la solicitamos como prueba sobreviniente y en este caso nos la avalaron. Entonces yo creería que dependiendo de la información, si la entregan y la información le sirve a la defensa podría utilizarla. No sé si de pronto entendí la pregunta, pero digamos que... Sí, más o menos, y es un buen ejemplo de eso. Tal vez mi reflexión sobre ese tema es un tema, acuerdo a la delimitación que tiene que tener el desarrollo de las actividades investigativas, era si hay algo que no se ordenó, que no está claro en la orden, en el programa metodológico, que no está claro en el auto en que se ordenan la práctica de las pruebas o en la comunicación a la policía judicial, que se practique y no esté dentro del programa metodológico, que es una norma que debería estar, digamos, los objetivos específicos por lo menos, si esa evidencia recaudada y aportada puede ser excluida del juicio por no haber estado incluido en el programa metodológico. No, yo creo que como defensa, si yo me entero y yo la conozco, yo la solicitaría porque igual, aunque no estuvo en el plan metodológico, está en el expediente, debe estar en el expediente porque si me la descubren después, debe estar en el expediente. Y si me sirve, yo la puedo usar. Es que tampoco creo, y ahí sí no sé, si el plan metodológico, yo sé porque dentro del contenido se habla sobre una delimitación funcional, pero yo también sé que los investigadores tienen facultades para también realizar investigaciones sin necesidad que previamente hayan sido ordenadas por la Fiscalía. Ellos también tienen cierto tipo de facultades. Entonces, yo creería que en ese sentido, si me sirve a mí como defensa, yo la peleo hasta el final. Yo la peleo hasta el final hasta que me la decreten. Esa sería como mi posición. Gracias, Dana. Daniel, ¿qué opinas sobre este tema? Sobre esta pregunta combinada que llegó. Sobre eso, digamos, yo creo que el punto de partida es el deber de descubrimiento de conformidad con la propia Constitución. Es
en relación con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, ¿sí? La evidencia física. Esto supone que, prima facie, uno no debería pensar en revisar u obtener las órdenes, el programa metodológico y demás. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la legalidad o la licitud de un acto de investigación si no tenemos acceso a la orden? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, la hipótesis que se nos plantea y es, hay una actividad investigativa que no estaba en el programa metodológico. Entonces eso nos pone eventualmente a discutir sobre qué tipo de acto de investigación era, si era de aquellos que puede desarrollar, por ejemplo, policía judicial en el marco de los actos urgentes, o si es de aquellos actos que requieren necesariamente una orden de fiscal, ¿sí? Es a partir de estas consideraciones que se ha venido habilitando a la defensa a acceder a las órdenes de policía judicial. Poco, ¿cuál es la práctica? La práctica es que, como el programa metodológico se quedó simplemente como un formato, en últimas, los investigadores actúan no a partir del programa metodológico, sino de la orden específica y concreta. Entonces, en la práctica, la manera de uno discutir la legalidad y o la licitud de un específico elemento, de un específico acto de investigación, es a partir de la confrontación con, entre otros, por ejemplo, la orden, ¿sí? O la manera en la que se desarrolló la actividad y demás. Pero limitándonos un poco a la pregunta que nos hacen, pues yo les diría, venga, no, ya que tenemos una triste realidad y es que eso se quedó allá como una momia muerta, es un pedazo de papel que nadie mire y nadie retroalimenta ni nada, la discusión incluso eventualmente a dar es, ¿existe orden? ¿Existe orden? Y esa específica evidencia fue recolectada con fundamento en una orden, porque al final hacia allá va a girar la discusión en la audiencia preparatoria ante una eventual solicitud de exclusión, ¿sí? La discusión no la la fiscalía la va a llevar, existía una orden de trabajo. Más allá de que no estuviese eso en el programa metodológico, la discusión que le va a dar la fiscalía es que esto estaba allá. Y es precisamente porque no hemos entendido bien la importancia, la relevancia del programa metodológico. Entonces, tanto fiscales como investigadores al final se concentran más que en el programa, es en el cumplimiento de la orden. Sí. Y no, y al final, la orden termina respondiendo es al programa metodológico. Ese es el deber ser, ¿no? Que las órdenes de trabajo se desarrollen a partir de un programa metodológico específico, detallado y trabajado en equipo entre fiscal e investigadores. Esa es la triste realidad. Hemos hablado cerca de 1 hora y 20 minutos, hemos reflexionado sobre el programa metodológico y viene una parte bien interesante y es, tenemos una nueva administración en la Fiscalía General de la Nación, la doctora Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de la Nación, me corrigen, creo que es la primera fiscal no solo la primera fiscal mujer, sino la primera fiscal que viene de la fiscalía, que trabajó en la fiscalía previamente, o sea, no recuerdo ningún otro fiscal. Eso que creo que le da una posibilidad y es de conocer la problemática, la estructura de la fiscalía mucho más que cualquier otro fiscal que haya estado, que viene de afuera, de trabajar en otro sector o cumpliendo otro rol dentro de la misma administración de justicia. Yo lo veo como una oportunidad. Si tuviéramos la oportunidad de tener al frente de nosotros a la doctora Luz Adriana Camargo en este momento, frente a los desafíos que presenta poder desarrollar como está previsto el programa metodológico, ¿cuáles serían esos puntos que le pudiéramos decir a ella, oiga, para el programa metodológico, que es uno de los grandes desafíos, porque pienso que así como la planeación estratégica en los temas corporativos es importante y son las herramientas que permiten sacar adelante una empresa, una compañía, yo creo que dentro de ustedes que conocen el programa metodológico, cómo nace el programa metodológico, cuál es el propósito del programa metodológico, es, oiga, ¿cómo hacemos para revivir ese programa metodológico, para controlar ese programa metodológico,
para hacer que funcione la relación investigador-fiscal en el desarrollo del programa metodológico? ¿Qué le podemos decir a ella? ¿Cuál es ese desafío y cómo poderlo hacer desde la experiencia del defensor, desde la experiencia del exfiscal? ¿Qué le podríamos decir a ella si tuviéramos la oportunidad de hablar con ella en este momento? Pues yo creería que lo más importante ahorita es la reestructuración completa de la fiscalía, o sea, esa forma en la que está funcionando, que ya lo habíamos hablado, que el fiscal que imputa no es el que realiza la acusación, la inexistencia a veces de un despacho que no cuenta con un investigador o un investigador para varios despachos, pues eso definitivamente tiene que cambiar. Yo siento también que frente al tema de programa metodológico se requiere mayor capacitación, que no crean que es solo un formato que hay que llenar con 2 o 3 párrafos, sino que entiendan que es casi que un índice biográfico. Miren que nosotros en la oficina teníamos un índice biográfico de cada proceso y se va anotando fecha por fecha qué es lo que va pasando en el proceso. Y para nosotros eso es supremamente importante porque puede que hayan pasado 3 meses y necesitamos saber lo que pasó 3 meses anteriores y ahí está qué hicimos, qué no hicimos. Entonces yo creo que sí es un tema de reestructuración, de reorganización y de crear una herramienta digital que se pueda, digamos, ir, digamos, llenando mensualmente, semanalmente, pero que ellos entiendan le den la prioridad a lo que realmente es un plan metodológico y no a simplemente un formato, una carátula, porque yo les puedo decir, a veces para mí el formato, el programa metodológico es la primera hoja del expediente y hasta ahí. O sea, se puede confundir con la carátula de ese expediente. Entonces, eso es importante, generar capacitación, entender que realmente si no existe un plan metodológico, un programa metodológico efectivo desde el inicio, no va a haber un proceso penal que termine pues para la fiscalía con una sentencia condenatoria porque no lo hay, o sea, si tú no tienes el orden de lo que vas a presentar en el juicio, si tú no sabes cuáles son los elementos que demuestran la tipicidad de la conducta y la responsabilidad y la autoría y participación de la persona, pues simplemente el proceso no va a terminar bien para la fiscalía. Entonces sí se requiere eso, se requiere como mayor concientización de lo que es el plan, el programa metodológico y una reestructuración total en la fiscalía sobre cómo está funcionando en este momento. Porque si seguimos así, no, las cosas van a terminar muy mal y pues realmente para uno, para defensor también es un desgaste, porque es que uno no necesita entrar a un proceso de 5 años que uno sabe que va a terminar en absolución, pero en el que va a tener a un cliente que está torturado 5 años por el hecho de tener un proceso penal activo. Entonces, creo que de pronto también generar controles, eso sí me parece algo que sería muy bueno, pero no sé si lo podrían hacer, pero sí generar como unos comités de controles en donde se sienten y digan, mire, si vamos a revisar con fiscalía e investigador cómo han avanzado en el plan metodológico previo a que vayan a formular imputación, porque se puede determinar que si ese plan está completamente fortalecido, pues vayan a formulación de imputación, pero si no, pues decirle, mire, usted con esto no puede, definitivamente no puede, dejar un poquito la autonomía del fiscal y decirles como, no, mire, pues con esto no, es mejor que no, siga investigando. Eso es lo que considero que podrían hacer por ahora. Digo, lo que estás diciendo me parece que eso es muy importante, lo del comité me parece interesante, de hecho existe un comité técnico que podía abordar esos temas en ese tipo de reuniones y sería bien interesante, me parece muy interesante ese punto. Y bueno, Daniel, ¿qué piensas sobre ese tema, sobre los desafíos que tiene la fiscal que entra y que pues tiene la fortuna, como decíamos, de conocer la institución y la estructura de la fiscalía? Pero tú, además que tuviste esa experiencia de fiscal, ¿qué podrías sugerir como una forma de salvar el propósito del programa metodológico? Bueno, antes de pasar a esas sugerencias, yo debo decir que tengo altas expectativas de la fiscal general, no por el hecho de que haya sido parte de la institución, porque recordemos que Francisco Barbosa también lo fue. Él había sido fiscal de derechos humanos
antes de ser fiscal general, en un paso muy corto. Y pues los resultados creo que no son muy positivos en torno a su gestión. Pero ella tiene una ventaja, y es que ella no solamente conoce la institución porque hizo parte de ella, sino que además siempre ha estado trabajando en investigación judicial. Recordemos que ella hizo parte de la Corte Suprema de Justicia cuando la Sala de Casación estaba encargada de la investigación de aforados. Y ella ahí pues instruyó muchos procesos en su condición de magistrado auxiliar. Pero además también siguió trabajando en actividades de investigación cuando hizo parte de la CICIG en Guatemala. Es decir, es una persona que conoce de investigación criminal. Esto nos genera a nosotros unas expectativas muy altas y esperamos que esté a la altura de esas expectativas. Ahora, en relación con el tema del programa metodológico, mira, yo coincido en términos generales con lo que nos ha expuesto Dana, pero además yo te cuento un poco algo de lo que hacíamos nosotros en este grupo. Nosotros, en vista de que entendíamos que al final no somos sabios, que tenemos la verdad revelada y que siempre habrá alguien que pueda aportar. Cada vez que llegaba una investigación nueva al grupo, más allá de que lo tuviese el fiscal 1, 2 o 3, había una reunión del equipo de trabajo para que entre todos, y no simplemente el fiscal del caso, sino que cada uno pudiera aportar a este tipo de iniciativas, mirar qué se le ocurre, qué ideas tiene. Y esto se hacía también con los investigadores. Desafortunadamente, al interior de la fiscalía, en términos generales, obviamente hay grupos donde no funciona así, pero muchos trabajan como verdaderas islas. Fiscales que no están en comunicación con los demás, y eso en ocasiones incluso lleva a que terminen desarrollando investigaciones paralelas o pidiendo o haciendo actos de investigación sobre cosas que ya se han hecho en otras investigaciones y que bien podría realizarse una inspección para tener esos resultados y finalmente ir agilizando las actividades de investigación. Entonces, digamos, dentro de esa práctica que yo tuve interior de la fiscalía, la idea de que esta construcción de los programas metodológicos involucre a otras personas adicionales al fiscal y al policía judicial del caso, me parece que podrían ser bien interesantes. Pensemos que además del policía judicial se convoque, qué sé yo, al coordinador de unidad de esa fiscalía, que se convoque al coordinador de policía judicial de esa dependencia, que haya alguna programación de reuniones periódicas para mirar ese tipo de avances, porque al final estos cambios no son normativos, estos cambios son de meternos a la cabeza de las personas y que les podamos transmitir, esto es útil si lo utiliza bien. Si no lo utiliza bien, usted se va a perder en un océano de papel, porque no tiene ni idea ni qué tiene, ni para dónde va, ni para qué le sirve. Entonces, además de la capacitación, de mirar la necesidad eventualmente de ampliar la planta tanto de fiscales como de policía judicial, la idea de que este trabajo de la construcción metodológica del caso, desde su planeación, su ejecución y su control, se desarrolle por diferentes personas, podría eventualmente permitir que tengamos un mejor seguimiento, unas mejores ideas, porque al final ninguno, o sea, no hay persona alguna que pueda decir, no, es que si el programa lo hago yo, entonces esto va a salir perfecto. No, al final siempre va a haber alguien que aporte algo. Y reconocer eso
es una, creo yo, de las dificultades más grandes hoy al interior de la fiscalía, porque se trabajan como si fuesen simples islas, donde yo soy un celoso de mi investigación y lo que yo investigo no lo puede conocer mi compañero. Venga, aquí hay cosas que podemos nutrirnos, que podemos aportar ideas que eventualmente puedan ser útiles para una mejor construcción del trabajo investigativo. Y esa tarea de cohesión al interior de la fiscalía, de que haya una mayor compañerismo, y no hablo de un tema de amiguismo, hablo de que se construyan como verdaderos compañeros estas investigaciones, porque al final es que el caso no es del fiscal A o B, el caso es de la fiscalía, es de la institución. Entonces, en la medida en que entendamos que podemos recibir aportes, ideas de otros para mejorar estos trabajos investigativos, creo que esto sería podría ser muy útil, ¿sí? Pero coincido con Dana, capacitación primero y dos, eventualmente modificar, ampliar la estructura, dejar de estar pensando en fiscales de juicio y fiscales de investigación. Yo en eso coincido completamente con Dana. Pues un gran desafío el que tiene la señora fiscal general de la Nación de tener esa oportunidad de reestructurar el funcionamiento de la fiscalía, poder conseguir recursos seguramente para tener más policía judicial, poder poder cambiar esa estructura, ojalá en que un fiscal que conoce el caso desde la investigación pues termine defendiendo su propia acusación en el juicio y con el conocimiento del caso, por supuesto, y que el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, que tiende a desaparecer, yo creo, porque pues si como dice Ana, se volvió la portada de los expedientes, que es verdad, además coincido con eso, pues hombre, utilicemos esa herramienta de planeación, porque si no nos estamos devolviendo más atrás de las unidades pilotos anteriores al año 2000, en donde la investigación era intuitiva y lo que se les ocurriera y en cualquier momento, sin ningún plan ni sin un objetivo específico. Y hay un tema adicional, Carlos, que eventualmente podría funcionar. Y pues aquí ahora tú estás haciendo las preguntas, quisiera hacerte yo una a ti. Te voy a cambiar el rol acá. Y es, ¿qué eficacia podrían tener sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, de cara a la construcción y evaluación y seguimiento de programas metodológicos? Es una muy buena pregunta y seguramente puede ser útil esa inteligencia artificial. ¿En qué sentido? La inteligencia artificial funciona sobre una base de información, ¿sí? Yo tendría que tener primero por cada caso, por cada tipo penal, un universo digamos, variables. De variables y un universo de propuesta de tareas a realizar que me permitiera alimentarme de todos los casos. Aquí sabemos que los casos no son iguales, pero tampoco que hay algunos que no son muy diferentes. Entonces podemos, con una buena segmentación de la información, utilizar la experiencia de los casos de la Fiscalía para nutrir un plan de tareas o un programa metodológico con algunas fuentes de inteligencia artificial basados en la información previa que tenemos, pero que no son susceptibles, por supuesto, de revisar por un equipo digamos, aportarle el objetivo específico en cada caso, ¿sí? Con las tareas específicas, pero sí sería una muy buena posibilidad de alimentar unos programas metodológicos. Se requiere lo que dice Dana y es una buena tecnología para poder, primero, porque definitivamente toda la inteligencia artificial funciona sobre información que ya está, sobre experiencia, ¿sí? Porque ahí habría una idea para la fiscal y es, evaluemos esa posibilidad, y es, la fiscalía tiene sinnúmeros de procesos investigativos exitosos que podrían a partir de ahí generar nutrir esas variables que al fiscal y el equipo de policía judicial introduzcan la información del caso, la información básica, para que a partir de ahí se puedan incluso ayudar, obviamente siempre bajo el liderazgo de un ser humano, del fiscal, pero eventualmente podría ser muy útil de cara a evaluar esa información. Mira, la experiencia que yo tuve, entiendo que eso ha ido a menos, pero la fiscalía tenía un grupo que era el Centro Estratégico de Valoración Probatoria,
Y ellos hacían un trabajo muy interesante con los fiscales de cara a hacer análisis, de cara a plantear ideas investigativas, retos investigativos precisamente para llegar allá. Y era un equipo multidisciplinario con psicólogos y demás que permitían generar este tipo de dinámicas investigativas bien interesantes. Sería muy eficiente en términos de tiempo, porque fíjate que es que yo voy a tener en mi sistema por lo menos un primer borrador de un programa metodológico que cumpla, pues obviamente con todos sus componentes fácticos, jurídico y probatorio, que me permita llegar a eso. Creo que sería una buena herramienta para eso, que obviamente no termine siendo que se imprime lo que saca inteligencia artificial y eso se entrega, ¿no? Tiene que tener ese, digamos, control y esa creatividad de rodearlo De humanidad. de humanidad, tanto del fiscal como del investigador, que creo que son determinantes en el tema para no resultar haciendo pruebas, practicando, digamos, pruebas de recaudando elementos materiales probatorios ineficaces. Es que un ejemplo muy claro de un tema de enriquecimiento ilícito, que sé que a ustedes también les gusta mucho ese tema, es un tema bien apasionante en el sentido de que se ordenan unas pruebas. Por favor, hacer un estudio de comparación patrimonial y financiero para una determinada persona con base en los extractos bancarios. Entonces, cuando usted le dijo al perito que lo hiciera con base en los extractos bancarios, ya sacó todo lo que no está bancarizado y resulta que hasta el día de hoy no está tipificado como delito el manejo de recursos en efectivo. Obviamente que sean claramente lícitos, pero que en una orden de trabajo que se deriva de un programa metodológico que hubiera sido construido con la ayuda incluso de los peritos del área que corresponda, pues la prueba no se ordena así, porque es que usted sabe qué pasa con el crédito bancario que no le desembolsa a usted el banco, sino al que le está vendiendo a usted el apartamento. Entonces, eso no es un ingreso para usted porque no está en nuestro extracto bancario. No, no, no. Entonces, oiga, esto del programa metodológico y de trabajarlo en equipo con el área específica de arquitectos o de contadores o de químicos, en caso que se requiera, tiene un tema importante, es que él conoce más que usted ese tema. Entonces, si el programa metodológico nace con esos defectos, pues el resultado es totalmente ineficaz y en temas de enriquecimiento y pasan 2 años aclarando esos informes. Entonces, sí creo que para volver a lo que decías, me parece bien interesante el tema de la inteligencia artificial para un tema de esos, por supuesto, pero son Pero los que necesitamos tecnología, como decía Ana, necesitamos recursos, talento humano, como decían ustedes también en las debilidades. no, y Carlos, la verdad a mí me preocupa mucho que volvamos otra vez a los errores que estamos cometiendo, que vuelva a ser un formato, porque es que a la vez yo siento que lo bonito de un programa metodológico es que es la primera vez con la que yo me voy a socializar, voy a tener una relación con el hecho que voy a investigar, sí. Entonces, cuando todo se vuelve muy técnico, entonces a ver qué me bota la plataforma, siento que pierde un poquito de sentido, o sea, y me da miedo de pronto que, porque es que lo hemos visto, cuando hay formatos en la fiscalía, un formato de principio de oportunidad, hasta te cambian el nombre y uno es al final, pero no, esto no era, recuerden, porque se vuelve un formato. Entonces ahí es como revisar esos temas, de pronto sí tener una herramienta que ayude a crear ciertas ideas de lo que podría estar al interior de un programa metodológico, pero igual, siento que el artículo 207, que es tan bonito, porque de verdad lo leí y me parece tan lindo, es que se tienen que reunir los criterios, la objetividad, eso no se puede perder. Realmente la fiscalía tiene que tener una comunicación continua con sus investigadores y la fiscalía tiene que apropiarse de su función y tiene que revisar el hecho. Cada hecho tiene sus propios matices. Cada proceso tiene sus propias pruebas. Nosotros en la oficina siempre decimos, el detalle es la prueba. Usted se va a un proceso y lo importante es la prueba, la minucia de la prueba con la que llegue. Entonces, cuando todo se vuelve tan técnico, empieza a perder sentido esto tan importante. Entonces, hay que tenerle como, me parece bien, pero hay que saberlo manejar. Terminamos que con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, los desafíos de la fiscalía frente a esos, pues están en manos de seres humanos y que ojalá podamos de alguna manera aportar con estas charlas, con esto a que la gente reaccione un poquitico
los operadores digamos, de la Administración de Justicia y nos concienticemos que si bien está con un buen propósito planeado el programa metodológico en la norma, pues no ejecutarlo trae muchas consecuencias negativas, como lo hemos mencionado acá. Nos están llegando muchas preguntas, llevamos 1 hora y 45 minutos exactos en vivo. Yo creo que vamos, como en el vivo anterior, vamos a dejar algunas preguntas para contestar en la plataforma. Las vamos a contestar seguramente por escrito. Yo las comparto a ustedes y porque son preguntas bien interesantes, pero pues definitivamente el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que finalmente, después de estas reflexiones y de enumerar algunos de los desafíos que tiene la Fiscalía para poder ejecutar de manera correcta ese programa metodológico que está planteado como una herramienta definitivamente para ejecución y control de las actividades investigativas, pues se pueda lograr. No es nada más que dar las gracias a ustedes por todo este tiempo valioso. Sé que todos estamos corriendo, estamos en otras actividades, pero también sé que a todos ustedes y sobre todo a Ana y a Daniel les gusta mucho el rol que están haciendo o que han hecho a lo largo de su ejercicio profesional como abogados penalistas, como muy buenos abogados penalistas que son, y de verdad que no queda más sino agradecerles a ustedes haber participado en este espacio con nosotros y haber tenido un gran número de personas que nos escuchan y que seguramente aprenden o por lo menos conocen otras experiencias como las que hemos tenido nosotros en nuestro trabajo. Muchísimas gracias a ustedes, a Ana y a Daniel, por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todos los que yo sé que están tras bambalinas haciendo que esto sea posible. Realmente siento que estas charlas son necesarias porque es lo que muchas personas sentimos y además pues lo hacemos no de una manera técnica, sino que lo hacemos ya es con la experiencia y con el corazón. Aquí, digamos, no estamos hablando de qué es el plan, el programa metodológico, cuáles son sus funciones, no, es realmente qué problemáticas ahorita estamos viendo y que son frustraciones que como abogados tenemos. Entonces, de verdad, yo te agradezco mucho también por este espacio y agradezco también que hace rato no me veía con Daniel, entonces bien estar aquí también los dos reunidos. Qué bueno, muchas gracias. No, Carlos, gracias a ti, gracias a Dana además por el espacio, la conversación. En efecto, no nos veíamos desde antes de pandemia. Desde antes de pandemia no compartíamos un espacio, así fuese virtual, pero sobre todo gracias a las personas que están acá, ya sea en vivo, viéndonos, escuchando, haciendo preguntas, o aquellos que vean esta grabación posteriormente, porque en últimas, como lo he venido diciendo, nadie tiene la verdad revelada. Aquí simplemente estamos presentando la posición, las creencias, la manera en la que estamos nosotros desde diferentes roles, Dana como defensora y o apoderada de víctima, yo como defensor, apoderado de víctima o de mi paso por la Fiscalía, y es entender que eso tan hermoso en los términos como lo plantea Dana, que es el programa metodológico, es una herramienta fundamental si lo aplicamos y la utilizamos de manera correcta. De lo contrario, sencillamente nos perderemos en un mar de papel. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Gracias, Dana. Yo seguiré, como lo hago desde hace 30 años, aprendiendo de los abogados, de sus experiencias y de mis propias experiencias, para en estos espacios contarle a otras personas que les gusta este tema, pues cuál ha sido nuestra experiencia y de qué nos hemos alimentado todos esos años de los procesos penales, de las relaciones con las fiscalías, de las relaciones con los abogados, con los investigadores. Y bueno, qué bueno que podamos compartir este espacio de verdad bien extenso, un poquito más de lo que habíamos planeado, pero pues nos apasiona esto y nos gusta. Entonces estamos aquí siendo muy felices de escucharlos a ustedes. Nuevamente, muchas gracias, que descansen, que tengan una feliz noche. Nos despedimos de la audiencia que nos ha acompañado también en este segundo en vivo que realizamos en CFS Investigaciones Estratégicas. Muy buena noche para todos. Bienvenidos a nuestras redes sociales. Mi nombre es Carlos Fernando Salazar y somos CFS Investigaciones Estratégicas. Aquí encontrarás información relevante para preparar tus casos en defensas penales o representación de víctimas, por medio de charlas e información sobre la investigación y los servicios forenses que ofrecemos y también el análisis de riesgos y cumplimiento de tu organización. Sabemos de la importancia de una labor estratégica en asuntos de prevención,
detección e investigación en asuntos judiciales. Así que estamos acá para ayudarte. Empecemos en 3, 2, 1. Bienvenidos.